Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy se explicará lo que es la estructura de datos arreglo debido a algunas debilidades que observé en los talleres asignados. Muy bien, repasando el concepto de estructura de datos, sabemos que es una colección de información y que se clasifican en estructura de datos dinámica y estructura de datos estática. Las estructuras de datos estáticas son las más fáciles de manipular, de codificar, y dentro de las estáticas están las cadenas, los arreglos y los registros. En esta clase vamos a enfocarnos en los arreglos y los arreglos unidimensionales. En este mapa conceptual tenemos que el arreglo es una estructura de datos de tipo estática. Su característica es que es finita y homogénea. Finita porque tiene un límite. Homogénea porque solo permite un mismo tipo de datos. Si son enteros, el arreglo solamente va a permitir datos enteros. Si son decimales, solo decimales. Sus componentes están los índices y los elementos que contiene cada celda del arreglo. Los tipos hay los vectores, que son los arreglos unidimensionales, y las matrices, que son los arreglos bidimensionales. Como ejemplo, tenemos estas imágenes. En la mayoría de los casos, cuando usted hace un programa, no trabaja con un solo objeto, un solo estudiante, un solo libro, una sola computadora, un solo salario, un solo empleado, entre otras cosas. Entonces, en la parte superior usted tiene, ¿verdad?, la imagen de un estudiante. Si le va a llevar la edad 16, eso lo puede llevar con un tipo de datos simple tranquilamente. Sin embargo, podemos observar en la parte inferior que si trabajamos con 5 estudiantes en esta imagen, lógicamente que usted puede trabajar con 10, con 20, con 150 estudiantes, y le va a llevar la edad. Ahí tenemos, ¿verdad?, el estudiante 1, 13 años, el 2, 14 y así sucesivamente hasta el estudiante que tiene 15 años. En este momento, cuando usted maneja diferentes objetos, requiere utilizar una estructura de datos. Por eso, en la parte inferior, gráficamente, un arreglo se representa como un conjunto de celdas, donde dentro de cada celda usted va colocando un elemento. El índice está en la parte inferior, donde dice índice 0, tiene la edad 13, índice 1 le da 14, índice 2, 17. Para utilizar un arreglo, usted necesita saber 3 cosas. ¿Qué tipo de datos está almacenando en las celdas del arreglo? ¿Cuál es el identificador o el nombre del arreglo? ¿Y cuáles son sus índices? Son esos 3 puntos. Y los índices van entre corchetes. Entre los temas que se deben ver con esta estructura de datos arreglo es, primero, cómo se declara el arreglo. 2, cómo se ingresan los elementos al arreglo. Conocer las estructuras condicionales. Conocer las estructuras repetitivas. Una vez que usted domine eso, entonces puede proceder a verificar cómo se ordenan los elementos de un arreglo y cómo se busca un elemento específico dentro de la estructura arreglo. ¿Cómo se declara un arreglo? Cuando usted crea un programa por computadora, recuerde que debe seguir un conjunto de fases. Una de esas fases es el diseño. En el diseño es donde se crean los pseudocódigos o algoritmos. Acá en la parte de la izquierda observamos el pseudocódigo. Las líneas 1 tiene el nombre del pseudocódigo, la línea 2 declara el arreglo. Si estoy utilizando P6, dimensión es la palabra reservada que se utiliza para declarar el arreglo. Luego viene el nombre del arreglo y la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Una vez que usted declare el arreglo, necesita un ciclo para ingresar los elementos al arreglo. Por eso usted observa el ciclo para. A la derecha
ve el algoritmo, el diagrama de flujo, donde especifica, ¿verdad? En el primer óvalo, el nombre del arreglo, viene el rectángulo con el arreglo dimensión E5 y luego el ciclo para ir ingresando los elementos al arreglo. Observando el pseudocódigo y el diagrama de flujo, dice que el diagrama de flujo es más fácil de comprender, ya que una imagen dice, ¿verdad? Como dice el dicho, más que 1000 palabras. Así que ahí usted puede ver cómo las líneas reflejan que ese programa lleva un ciclo y su límite sería 5. ¿Cómo declaro un arreglo en C++? Aquí tenemos algunas líneas de código básicas. En la línea 1, para algunos estudiantes, ¿verdad? Que tal vez desconozcan el código, se declara lo que es la biblioteca. C++ tiene un conjunto de bibliotecas que ustedes, de acuerdo a lo que está realizando en el programa, puede utilizar. En esta biblioteca es el IOString, que significa, ¿verdad? Entrada y salida, input, output de los elementos, ¿verdad? Para poder dar lo que es los mensajes de salida con el code y la entrada de datos con el sí. En la línea 2 también, ¿verdad? Es la línea para el namespace con estas entradas y salidas. La línea 3 inicia el programa, ¿verdad? El programa principal inicia línea de, ¿verdad? Cuando usted termina una llave para, dentro de la llave van todas las líneas de código. La línea 4 declara un arreglo. Cuando se observa que un programa tiene, ¿verdad?, los corchetes, ya sabemos que el estudiante está utilizando un arreglo. Acá en C++ es importante declarar el arreglo siguiendo estos pasos. Primero, el tipo de datos que maneja, INT. Segundo, el nombre del arreglo. Y por último, la cantidad de elementos que lleva el arreglo. Como todo, ¿verdad?, cada línea de sentencia termina en punto y coma. En la línea 5 se declara la variable j como entero y es la variable que se va a utilizar para llevar el índice del arreglo. La línea 6 es un ciclo, el ciclo for, donde, ¿verdad?, j es igual a 0, que es el primer índice del arreglo, hasta j menor o igual a 4, y que j se incrementa en 1. La línea 7 representa lo que es la edad del estudiante, el mensaje donde ingrese la edad, y la línea 8 recibe lo que es ese elemento en la primera celda, sin que especifique el arreglo en su posición J. La 9 cierra el ciclo de lo que es, ¿verdad?, la parte principal del programa del main, y la 10, ¿verdad?, return, que termina el programa. Las estructuras de datos le permiten al programador realizar diferentes tipos de operaciones. Por ejemplo, una vez que usted declara un arreglo, ¿usted qué puede hacer con esos elementos? Usted puede buscar el menor o el mayor elemento, promediar, si es el caso de las edades, promediar los salarios, promediar las notas, verificar cuántos alumnos cumplen con una condición, en este caso cuántos son mayores de edad, cuántos salarios son tantos. O sea, esas estructuras le permiten a ustedes realizar diferentes tipos de operaciones. A la vez puede ordenar los elementos del arreglo y buscar un elemento específico en el arreglo. Para comparar, se utilizan una serie de operadores, como lo muestra aquí: mayor, mayor o igual, menor, menor igual, igual o diferente a. Todos estos operadores se utilizan con la sentencia if, donde if, dentro del paréntesis va la expresión. Si usted va a comparar dos números, se pregunta si A es mayor que B, o A es igual a B, o A es diferente de B. Si esto es cierto, entre paréntesis van las acciones que ustedes van a realizar si es cierto, y de lo contrario, ¿verdad?, si es falso, entonces, ¿qué acciones se van a realizar?
Por último, es importante las instrucciones repetitivas o los ciclos, como ustedes lo conocen. Los ciclos le permiten, ¿verdad?, ingresar los elementos dentro de las celdas del arreglo o tal vez tomar algunas decisiones en base a los elementos del arreglo. Existen tres ciclos, como ustedes sabrán, el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. Como ustedes observan, en la mayoría de los programas de arreglo se utiliza más el ciclo for, ya que en una línea usted puede, ¿verdad?, colocar todos los elementos del ciclo, donde inicia, donde termina y cuál es el incremento.